Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Nuño y les voy a dar una breve explicación de cómo crear una tabla con SQL. Para comenzar, vamos a crear nuestra primera tabla que se va a llamar estudiantes. En el contexto de base de datos, una tabla funciona de manera muy similar a una hoja de cálculo. Por un lado tenemos columnas que definen los tipos de datos que vamos a guardar y por otro filas que representan cada registro individual. En este caso específico, lo que tenemos que hacer es almacenar información básica sobre los estudiantes, como su identificador, su nombre, su edad. El código que usamos es el siguiente: el ID de estudiante, que es una llave primaria; el nombre, que vendría siendo un varchar con una extensión de 255, y la edad, que vendría siendo un entero. La instrucción create table indica a la base de datos que tenemos que crear una nueva tabla y justo después le damos el nombre, en este caso es el de estudiantes. Luego definimos las columnas que va a tener esta tabla. La primera columna es ID estudiante, que será un número entero y además será la clave primaria. Esto significa que ese campo va a identificar de forma única a cada estudiante. No puede repetirse ni estar vacío por obvias razones. Después tomamos la columna nombre, que va a almacenar el texto, por eso usamos varchar, que significa que el carácter de una longitud variable. A este varchar le damos un límite de 255 caracteres o letras y finalmente agregamos la columna edad, que también es un número entero. En la inserción de datos, una vez que ya tenemos creada la estructura de la tabla estudiantes, el siguiente paso lógico es agregarle datos reales. Para eso utilizamos la instrucción insert into, que nos permite insertar registros o de una forma nuevas filas en la tabla. Cada línea dentro de values representa un estado distinto. Por ejemplo, 1 es Alejandro Nuno 41. Significa que estamos agregando un ID con estudiante 1, el nombre es Alejandro Nuno y la edad con 41. Es importante que el orden de los valores coincida con el orden de las columnas como tal. Posteriormente, vamos a crear otra tabla, pero ahora esta se va a llamar con el nombre de cursos. Y una vez que tenemos la tabla de estudiantes, el siguiente paso va a ser esta tabla de cursos para que nos permita almacenar información sobre los cursos que se ofrecen. La tabla cursos tiene tres columnas: el ID curso, que es la clave primaria; la materia, que es el nombre del curso y se almacena con un varchar con una longitud de 100; y créditos, que es un número entero que representa el valor académico del curso como tal. Una vez que ya tenemos definida la estructura de la tabla cursos, el siguiente paso es agregarle algunos registros, es decir, llenarla con información real sobre los cursos que hay disponibles actualmente. Cada línea representa un curso distinto. Por ejemplo, el número 1, programación 3, significa que estamos agregando un curso con el ID 1 llamado programación, que vale 3 créditos. Hasta este punto ya tenemos dos tablas, una para los estudiantes y otra para los cursos. Pero ahora, ¿cómo sabemos qué estudiante está inscrito en qué curso? Para resolver esto, necesitamos una tercera tabla que actúe como un puente entre estas dos, entre la tabla de estudiantes y la tabla de cursos. A esta tabla la vamos a llamar inscripciones. Esta tabla tiene dos columnas: ID alumno y ID materia.
La clave primaria está compuesta por ambas columnas, lo que significa que no puede haber inscripciones duplicadas. Además, se definen claves foráneas para asegurar que los valores correspondan a estudiantes y cursos existentes. Posteriormente, vamos a registrar las inscripciones reales. En este caso, es indicar qué estudiante está inscrito en qué curso. Como ejemplo, se agregan tanto el ID del alumno como la ID de materia que lo vimos en las tablas pasadas. En este caso, el alumno 2 está inscrito en la materia 3, el alumno 4 está inscrito en la materia 1 y así sucesivamente. Para ello, las relaciones ya están definidas y podemos saber que se trata de Fabiola Olvera en la materia de estructura de datos. Por último, tenemos la información completa ya no solo con las IDs, sino con los nombres de los estudiantes y los nombres de los cursos a los que están inscritos. Para esto vamos a usar una consulta con Join, que nos permite unir varias tablas de una sola vista. Vamos a explicar esto un poco más a detalle. Primero usamos el comando select para indicar qué columnas queremos mostrar. En este caso, el nombre del estudiante y el nombre del curso. Luego usamos as para darle un nombre más claro a esas columnas en el resultado. Una se llamará estudiante y la otra cursos. Esto es útil para que el resultado sea más legible. Después indicamos la tabla principal desde la que partimos, que es inscripciones, y le damos el alias i para abreviar. A partir de ahí usamos el inner join, que en este caso es agregar desde adentro, para unir la tabla estudiantes usando la condición i.id alumno igual a e.id estudiante. Eso significa que por cada inscripción vamos a buscar el nombre del estudiante correspondiente. Luego hacemos otro inner join, pero ahora con cursos, usando el ID de materia y el ID de curso para obtener el nombre del curso relacionado con esta inscripción. El resultado de esta consulta es una tabla que muestra, por ejemplo, que Fabiola está inscrita en estructura de datos, Antonio Ruiz está inscrito en programación, Jessica Nuño está inscrita en base de datos y así sucesivamente con cada alumno y con cada materia. Este tipo de consulta nos permite combinar información de varias tablas y presentarla de forma clara y útil, ya que estas relaciones que definimos desde el principio podemos navegar entre los datos y obtener respuestas en teoría más completas. Muchas gracias.